se enfrentó y venció a Goliat. Confiaron en su Dios. Y si viene algo grande contra ti, solo escucha lo que dijo Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Héroes de la Fe. Dios quiera que hayan estado bien en esta semana y que puedan aprender mucho de todos estos personajes de los cuales venimos hablando. ¿Recuerdan a José? ¿El que tenía una túnica de muchos colores? Bueno, gracias a él, sí, y gracias a que él estaba administrando Egipto, toda su familia y todo el pueblo de Israel fueron a vivir a Egipto para poder tener alimentos. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo, en la palabra de Dios, del capítulo 1 al capítulo 15. Esta historia sucedió muchos años después de José, de la muerte de José, ¿no? Pasaron 200, 300 años. Y el pueblo de Israel se multiplicaba, o sea, tenían hijos y esos hijos tenían más hijos. Y era un pueblo muy grande. Gracias a José, en esta época habían más israelitas que nunca antes. La mayoría vivía en Egipto y recibían un trato muy diferente a los egipcios. Sucedió que Faraón asumió el poder en Egipto y no estaba muy contento con que hubieran tantos israelitas. Así que decidió que todos los israelitas serían sus esclavos para poder controlarlos a todos. Pero todavía no estaba satisfecho con esto. ¡Oh, no! Así que decidió hacer una ley muy mala. Si algún niño israelita nacía, él le haría daño. En ese tiempo, había una pareja israelita que estaba esperando un bebé. Cuando tuvieron su niño, decidieron esconderlo, porque no dejarían que nadie hiciera daño a su hermoso bebé. Ellos eran los padres de Moisés. Escondieron al niño por 3 meses, pero a medida que crecía, era más difícil mantenerlo escondido. Así que sus padres hicieron lo único que pudieron hacer. Prepararon una canasta muy fuerte, pusieron mantas alrededor del bebé y lo colocaron en el río Nilo. El bebé Moisés tenía una hermanita que se llamaba Miriam, quien observó desde la distancia para ver lo que ocurría con su pequeño hermanito. La hija de Faraón había ido a nadar. Allí fue donde notó una canasta que flotaba cerca de la hierba alta. Una de sus sirvientes le trajo la canasta, y cuando la hija de Faraón abrió la canasta, Moisés despertó y comenzó a llorar. Inmediatamente se imaginaron que pertenecía a algún israelita. Fue allí donde Miriam aprovechó y se apresuró a preguntarle: ¿Quieres que vaya y encuentre a alguien que pueda amamantar al bebé? Sí, ve y busca a una mujer israelita que pueda amamantar al bebé. Miriam corrió tan rápido como pudo y le dijo a su madre que la hija de Faraón había encontrado a Moisés y quería que alguien lo alimentara. Pasaron algunas horas cuando se encontraron con la hija de Faraón, quien les dijo: «Por favor, ayúdenme a alimentar a este bebé y les pagaré por su ayuda». Ocurrió que en adelante se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. Fue allí cuando ella le puso como nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Moisés fue dejado a las orillas de un río, ¿sí? Porque su mamá confiaba en que Dios tenía un plan para él y que Dios lo cuidaría y lo protegería. Nosotros muchas veces, para protegernos de los golpes, ¿sí?, usamos cascos o guantes o quizás nos ponemos rodilleras, ¿sí? Y también hay personas que nos protegen, como por ejemplo los bomberos o un salvavidas, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Saben que nosotros tenemos un gran protector que es Dios. Dios es nuestro protector. Él nos cuida, Él nos protege y aunque no lo veamos, Él siempre está ahí. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, al igual que lo tuvo con Moisés, ¿sí? La Biblia en Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nosotros, ¿sí?, que amamos a Dios, porque Él es nuestro Padre, porque es nuestro Salvador, nuestro protector, tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Y orar todos los días en agradecimiento por los cuidados de Dios y por su protección. También vemos en la historia que Moisés creció como un niño humilde y simple. Y aunque muchos años fue un príncipe de Egipto, porque fue criado por la
por la hija del faraón como un príncipe, Moisés nunca se creyó mejor y más importante que los demás. Él era humilde y simple. Pero miren qué más pasó. Moisés creció y fue preparado para gobernar Egipto. Cuando era adulto, comenzó a notar el maltrato que había con el pueblo de Israel. Un día, vio como un soldado egipcio abusaba de un hombre hebreo y por defenderlo, mató al soldado. Esto causó que tuviese que huir de Egipto al desierto. Duró muchos años vagando por el desierto y fue allí donde conoció a Yetro y a su familia. Yetro era un hombre sacerdote de Madián que tenía varias hijas y al conocer a Moisés sintió mucho cariño hacia él, tanto que lo tuvo como su hijo, dejando que viviese con ellos. Con el tiempo, Moisés se enamoró de Séfora, una de las hijas de Yetro. Allí vivió durante 40 años. En una ocasión, mientras Moisés pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, vio una zarza que ardía y no se apagaba. Y era Dios quien tomó esa forma y le dijo que debía volver a Egipto, pues era el elegido para salvar a su pueblo. Cuando Moisés regresó a Egipto, y ya sabiendo que el pueblo de Israel era su verdadera familia, su hermano Aarón se unió y juntos fueron a darle un anuncio de parte de Dios a Faraón. No fue nada fácil persuadir a Faraón, quien al principio se mostró muy fuerte de carácter. Así que Dios tuvo que enviar 10 plagas para que cambiase de opinión. La primera plaga fue la plaga de la sangre. Toda el agua del lugar se tornó roja, como el color de la sangre. La segunda plaga fueron sapos, que invadieron todo Egipto. Andaban saltando por toda la ciudad. La tercera plaga fueron piojos, y dice la Biblia que hubo piojos sobre todos los hombres y todos los ganados. La cuarta plaga fue la de las moscas, que afectaba la comida y los animales. La quinta plaga era la plaga más terrible que exterminó los ganados egipcios. Pero el ganado israelita resultó una vez más ileso, y ni aun así Faraón cambiaba de parecer. La sexta plaga de Egipto fue una enfermedad en la piel, como si fuesen llagas. La séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta de fuego y granizo. La octava plaga fueron langostas, mejor conocidas como grillos. La novena plaga fue la plaga de oscuridad, y esta fue una de las más importantes. La décima y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. ¡Oh! El ángel de la muerte mató a los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo de Faraón. Este fue el golpe más duro a Egipto. Y finalmente fue la plaga que convenció a Faraón de que debía liberar su pueblo. Y así fue como fue liberado el pueblo de Israel. Todos iban felices por el desierto, cantaban y brincaban, estaban llenos de felicidad. Pero luego, de un momento a otro, vieron como a lo lejos una multitud de hombres a caballo se acercaban a ellos. Ocurrió que era el faraón. Se había arrepentido y fue detrás de ellos a capturarlos nuevamente. Cuando el pueblo de Israel se vio siendo perseguido por la gente de Faraón, se atemorizaron. Pero Dios le dijo a Moisés que usara su vara para abrir el mar y que lo cruzaran y que no tuvieran miedo. Y así lo hicieron. Y cuando el mar volvió otra vez a su estado natural, todo el ejército egipcio murió ahogado. Y así fue como Dios una vez más demostró que cuando Él va de la mano de nosotros, nada ni nadie puede hacernos daño. No importa qué tan fuerte sea, porque Él es más fuerte. ¿Qué pasó? Vimos que Moisés hizo algo malo, ¿no? Y entonces tuvo que huir de Egipto, ¿sí? Se fue y estuvo 40 años en el desierto. En ese tiempo, él conoció a su esposa, que se llamaba Séfora, ¿sí? Y un día, estando con sus ovejas, Dios se le apareció por medio de una zarza ardiendo. ¿Qué
¿Qué es una zarza? Es un arbusto, ¿sí? Un arbusto pequeño. Y dice que esa zarza ardía y era la presencia de Dios. Dios le habló a Moisés y le dijo que él era el elegido para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés tenía miedo porque pensaba que él no estaba preparado para esa tarea. Sí, porque a él le costaba mucho expresarse, hablar, hacerse entender con la gente. Pero Dios le dijo que no tenga miedo, que él siempre iba a estar con Moisés y él iba a hablar por medio de Moisés. Qué difícil la tarea de Moisés, tener que convencer al faraón de Egipto de que deje salir al pueblo. Dios tenía preparada para su pueblo una tierra muy próspera, una tierra hermosa que daba muchos frutos. Por eso quería liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, para darles esa tierra que tenía preparada para ellos. Dios, por medio de Moisés, hizo muchas señales y maravillas, pero el faraón no los quería dejar ir, ¿sí? Hasta que después de muchas plagas que pasaron y la plaga de la muerte de los primogénitos, el faraón dijo, sí, que se vayan. ¡Qué alegría! El pueblo salió muy contento. Pero ¿saben qué? El faraón se arrepintió y los comenzó a perseguir. Pero pasó otro milagro más. Dios permitió que el mar se abriera y que los israelitas pasaran con el mar en seco, ¿sí? Y después de que ellos terminaron de pasar, las aguas volvieron a su lugar y todos los egipcios que los estaban persiguiendo murieron en ese lugar. De esa manera, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. En la Biblia, en Romanos 8:31, nos dice este versículo: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Chicos, tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios protector, un Dios que nos ama, un Dios libertador, ¿sí? Si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿quién nos puede hacer frente? ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué no confiamos en Él cuando estamos pasando una situación fea? Él está de nuestro lado. Él nos ayuda en cada momento. Bueno, chicos, terminamos esta historia de Moisés, ¿sí? Uno de los héroes de la fe, ¿sí? Dios quiera que podamos aprender mucho sobre esta historia bíblica. Hasta la próxima. Le mandamos muchos besos. Chao.